Muy buen día, señora ministra, señores ministros, señora secretaria general, ciudadanos que siguen esta transmisión. Damos inicio a la sesión del día de la fecha, miércoles 15 de diciembre del 2021, sesión ordinaria con el siguiente orden del día. Debo informar que no tengo informe de presidencia que brindar el día de hoy y pasamos al segundo punto del orden del día, que es la aprobación del acta de la sesión anterior a consideración del Pleno. Solicito la aprobación. Muy bien. Sí, señor presidente, Doctor Garay. si me es permitido, voy a indicar a la secretaria general alguna puntualización con respecto a mi... ¿Cómo no? Muchas gracias. Perfecto, ministro. Se aprueba entonces con la observación que va a formular en su momento el ministro Garay, que ya nos indica y nos adelanta ahora. Queda aprobado entonces el acta con este hecho. Tenemos el siguiente punto, que es informe de los señores ministros sobre temas de relevancia, y damos el uso de la palabra al ministro Antonio Fretes. Muy gracias, presidente. No tengo nada que informar. Gracias, ministro Ramírez Candia. Sí, presidente. Bueno, en primer lugar, quiero hacer mención a una actividad que... Gracias, señor. En primer lugar, presidente, quiero mencionar la actividad que se desarrolló el pasado 10 de diciembre, en donde participamos de la recepción de una investigación que realizó dos docentes de la Universidad de Notre Dame sobre el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana, específicamente en Paraguay, y cuál es el tiempo que lleva el cumplimiento de cada una de las sentencias. Tengo que informar que el promedio es de 12 años, dependiendo de las diferentes medidas, por supuesto. El resultado de ese trabajo creo que ya se distribuyó a los señores ministros y es importante a los efectos de evaluar un poco esta situación que hace al cumplimiento de la sentencia, porque nosotros también tenemos en algunos casos participación en la ejecución de las medidas o resoluciones que dicta ya sea la Comisión o la Corte Interamericana. Eso es por una parte. En segundo lugar, creo que es el momento oportuno para proponer la conformación del Consejo de Administración de cada circunscripción. Por lo tanto, entonces yo voy a... Sí. Pasamos a otro Sí, momento. tenemos Muy bien. El sexto punto. Muy bien, muchas gracias entonces. Gracias, Con eso termino. Gracias, ministro. Ministro César Garay. Muchas gracias. La semana anterior estuvimos poniendo en posesión del cargo al novel juez con sede en La Patria. Más allá del acto solemne, sobrio, sencillo, debo resaltar aquí al Pleno y a quienes nos siguen que fuerzas vivas del lugar acudieron y expresaron su contento, su alegría por ese evento, porque realmente tuvo el rango de evento, y personas que están a 645 kilómetros del puente, con las limitaciones propias de esa distancia en cuanto hace a salud, educación, comunicaciones, me refiero a viales, porque hoy los teléfonos son muy sofisticados, y resultó emotivo el acto, presidente. Este es un logro de la Corte Suprema de Justicia. En los años que llevo en disímiles regiones de la República, esta presencia ha sido no solo motivadora para el más alto tribunal de la República, sino que también tuvo el efecto de reconocimiento de esas personas tan sacrificadas, tan laboriosas en cuanto hace al cambio
que resolvió ahí el Pleno de la excelentísima Corte Suprema de Justicia, iniciando la etapa de nueva administración en ese juzgado de paz. Así que quería informar, esto no suelo hacer uso de la palabra, pero considero que esas y esos compatriotas que están allá, tan abnegados, merecen nuestro reconocimiento y obviamente siempre acompañarlos así. Eso es lo que quería hacer saber aquí al Pleno y a la distinguida audiencia que nos sigue. Gracias, señor presidente. Gracias, ministro. Ministra Carolina Llanes. Simplemente compartir con el Pleno y la audiencia que nos sigue que en función de Superintendencia de Canindeyú y Itapúa, el 3 de diciembre el presidente y el vicepresidente, doctor Benítez Riera, nos hemos constituido hasta Salto del Guairá a los efectos de la verificación de la obra del futuro Palacio de Justicia, que está bastante avanzada. Asimismo, también en dicha ocasión inauguramos el 5º Juzgado de Paz de Canindeyú en la localidad de Nueva Esperanza. En relación a Itapúa, el 10 de diciembre estuvimos haciendo día de gobierno también con el señor presidente y el ministro Víctor Ríos, ocasión en que se tomó juramento a más de 50 abogados de toda la circunscripción de Itapúa, y al mismo tiempo y posteriormente se realizó la matriculación de los mismos. Nada más eso, señor presidente. Gracias, ministra. Ministro Martínez Simón. Gracias, presidente. En primer lugar, informar al Pleno que el día lunes 13 de diciembre pasado inauguramos en el Palacio de Justicia de la ciudad de Cacupé, de la circunscripción judicial de Cordillera, la mesa de entrada y salida de documentos de la Dirección General de Registros Públicos. En este sentido, debo agradecer la colaboración del ministro Antonio Fretes, ministro encargado de esa dirección general, y la de su directora general, la notaria pública Lourdes González. Esa implementación se pudo realizar mediante el aporte de los materiales y funcionarios de la misma circunscripción, quienes fueron capacitados en el uso de la herramienta electrónica correspondiente. Y realmente va a facilitar muchísimo porque es una zona del país que tiene mucho movimiento y ya no van a necesitar venir a esta Asunción para hacer los trámites registrales. De hecho, cuando estábamos ahí, una pequeña anécdota, habían escribanos presentes en el acto y una de ellas ya hizo las primeras 4 presentaciones durante la misma inauguración y les pedimos los comprobantes correspondientes. En segundo lugar, presidente, recordar que en la plenaria del 17 de marzo pasado, a través de la acordada 1507, dispusimos un informe cuatrimestral. El próximo es para el día 29 de diciembre de este año. En ese informe, los magistrados de todos los fueros y de todas las instancias deben mencionar pormenorizadamente qué expedientes cuentan con autos para sentencia y autos para resolver. Y el formato del informe se encuentra previsto en la página web del Poder Judicial, así como las direcciones de correo donde deben ser remitidas. Esto es importante para hacer el seguimiento con respecto al control de la buena marcha de los juzgados y tribunales en el dictado de las sentencias. Mencionar en ese mismo sentido que la estadística anual en el periodo de enero a noviembre de este año, según la Dirección General de Estadísticas que está a mi cargo, registra un 101% de producción, de acuerdo a lo que se había planificado a finales del año pasado realmente. 2020 estamos con un superávit en la producción estimada. Y finalmente, con permiso de los superintendentes de la circunscripción judicial de San Pedro, y como ministro encargado del área de tecnología, conjuntamente con el doctor Fretes, informar que hemos implementado Judisoft de oficio electrónico en los juzgados de primera instancia de San Estanislao, la ciudad de Santaní. Una cantidad de 17 juzgados cuentan ahora con estos servicios digitales. Son civiles y comerciales, niñez y adolescencia, penal y laboral. Y hemos capacitado 72 funcionarios en los manejos de la herramienta. Esto es un primer paso para la implementación posterior del expediente electrónico en esa ciudad. Gracias, presidente. Gracias, ministro Martínez Simón. Ministro Jiménez. Sí. Muchas gracias, presidente. Bueno, estamos
casi a final de año y es época de revisión de lo actuado durante el año. Por eso, en este sentido, quiero adelantar, sin perjuicio de poder ampliar cuando corresponda, que en la circunscripción de Concepción no existen causas penales en riesgo de extinción o prescripción, ni una sola, conforme a lo que me ha sido informado por el presidente de la circunscripción, informe que se basa, por supuesto, en la verificación correspondiente. Creo que es una buena noticia. Y pasando a lo que compete a la circunscripción central, quiero informar que se ha alcanzado una producción de 13.812 resoluciones judiciales, incluyendo sentencias, autos interlocutorios y providencias. Y esto significa una superación de un 8% sobre lo estimado. Cada mes se ha superado lo que se había establecido como meta. También creo que es algo destacable porque denota el compromiso de los magistrados, tanto en Central como en Concepción, y creo que es algo que merece ser destacado. Es todo, presidente. Gracias, ministro Jiménez Rolón. Ministro Benítez Riera. Sí, presidente. Estuve en la circunscripción judicial de Ñembucú y hablando con el dialogando con el Consejo de Administración, me han visto la imposibilidad de que el juzgado de San Juan de Ñembucú, que es un lugar más alejado, interine, diríamos, Villafranca, en razón que en el pleno pasado habíamos propuesto que ese interinato. Entonces solicito, señor presidente, honorables ministros, que el juzgado de Tacuaras interine Villafranca, en la cual hay más medios de comunicación, diríamos, se llega más rápido, en cambio en el otro tiene ciertas imposibilidades. Y como así también el juzgado de Tacuaras, en cuanto a números de resoluciones, lógicamente tiene, diríamos, es menos trabajo del juzgado de San Juan de Ñembucú. Entonces solicito esa modificación en cuanto a la resolución que había otorgado al pleno pasado, presidente. Gracias. Eso es todo. Gracias, ministro. ¿Queda a consideración del pleno esta nueva designación? Una sustitución. Juez de paz. Perfecto. Aprobado, presidente. Muchas gracias, ministro. Queda aprobado entonces esta sustitución de interinazgo. Ministro Ríos. Un poco más larga Ahí está. Buen día, presidente, sus excelencias. Algunas menciones. En primer lugar, quiero mencionar una actividad académica que tuve el gusto de la que tuve el gusto de participar con los doctores, señores ministros Fretes y Ramírez Candia, en la filial de la Facultad de Derecho de la UNA en Quindío, por los 20 años de creación de esa Casa de Altos Estudios, promovida precisamente por un quindiense, el señor ministro Antonio Fretes. Y en dicha oportunidad realmente los asistentes han destacado la importancia de la creación de esta Casa de Altos Estudios y han brindado los homenajes pertinentes al doctor Fretes y también al doctor Ramírez Candia, y culminamos con una conversación con los presentes. Creo que fue un momento muy importante, muy fructífero y muy enaltecedor desde el punto de vista académico, intelectual y espiritual. Asimismo, efectivamente, tuve el gusto de participar con usted, señor presidente, y la señora ministra Carolina Llanes, de la actividad ya mencionada en Itapúa, y el día anterior también en representación de la Corte hemos participado en un encuentro de una asociación de universidades muy importante, probablemente la más importante del Cono Sur de las Américas, que es la Asociación de Universidades Grupo
Montevideo, que reúne a universidades de Brasil, Bolivia, Chile, Argentina, Paraguay, que es una asociación de universidades con una filosofía muy clara en cuanto a la definición de políticas de educación superior, no solamente en América, sino a nivel mundial. Es protagonista muy importante de los congresos mundiales de educación superior. Y en dicha oportunidad se conversó sobre un tema que ya habíamos planteado en su ocasión, y en la audiencia pública con representantes de la sociedad civil en el Palacio de Justicia de Encarnación. Usted recordará, señor presidente, y la señora ministra Carolina también, Llanes también, el rector de la Universidad Nacional de Itapúa insistió en la necesidad de una convergencia académica entre las facultades de Derecho y el Poder Judicial y los órganos vinculados con el Poder Judicial, entiéndase Consejo de la Magistratura y específicamente el Poder Judicial. ¿Por qué esto es muy importante? Es muy importante porque indudablemente el resultado final va a ser una mejor formación de los abogados y las abogadas. Cuando se habla de convergencia académica se está planteando una coincidencia, un consenso desde el pensum de los planes curriculares, las estructuras de los planes curriculares, los contenidos, hasta los sistemas de evaluación. Hay que mencionar que las universidades y las facultades de Derecho y las carreras de Derecho están permanentemente sometidas a procesos de evaluación, de control de calidad, tanto las carreras como las instituciones, o sea, tanto las carreras de Derecho como las facultades y las universidades. Ahora está muy avanzado lo que se denomina el proceso de evaluación institucional, que ya somete a evaluación, a control de calidad a toda la institución. Entonces, hay carreras, importantes carreras, una buena cantidad de carreras de Derecho que ya están acreditadas, es decir, ya tienen el sello de calidad que otorga el órgano encargado de ese control, que es la ANEAS. Bueno, esa convergencia sería muy interesante, por ejemplo, con la escuela judicial, y eso ha mencionado el señor rector en ese encuentro también muy fructífero en el Poder Judicial. Y finalmente, lo siguiente, debo mencionar que, porque hay mucha expectativa sobre una sentencia emblemática que tuvimos hace pocos días, que es importante que la ciudadanía sepa que la Corte está muy atenta, pero es importante tener la sentencia escrita, que se presente y podamos hacer las evaluaciones pertinentes y después, en todo caso, debatir el tema en profundidad, porque se está hablando en principio de un problema sistémico del Poder Judicial, por lo cual requiere de un estudio profundo, mesurado y con la prudencia y la responsabilidad debida. Pero la preocupación que quiero mencionar nuevamente aquí tiene que ver con la falta de aplicación de la Ley 6568, que establece el uso obligatorio del sistema de monitoreo por dispositivos electrónicos de control para casos de violencia doméstica. Es una ley vigente, ya habíamos conversado en este espacio. ¿Qué pasó este fin de semana? Tuvimos otra vez 5 casos de feminicidios. 5 casos de feminicidios. Este es un tema profundamente grave, y aquí ya inclusive se puede hablar de negligencia del Estado paraguayo, porque en un fin de semana lamentamos otra vez 5 mujeres asesinadas por sus parejas o sus exparejas, mientras el Estado sigue sin aplicar una ley aprobada para garantizar la vida a las mujeres víctimas de violencia doméstica. Hay una ley en su momento debatida, estudiada, promulgada por el Poder Ejecutivo, en vigencia, y esto ya es un escándalo jurídico y social. ¿Cómo puede ser que esté en vigencia una ley que apunta nada menos que a proteger lo más importante, que es la vida? Una ley que apunta a solucionar un problema realmente que pasa a ser patológico en la sociedad, que es que son los casos de mujeres asesinadas por sus parejas y sus exparejas. Sin embargo, esta ley está en vigencia hace bastante tiempo. Nadie aplica y las mujeres siguen siendo asesinadas. Este último fin de semana, 5 casos de feminicidio. Entonces, señor presidente, sus excelencias, a mí me consta de la preocupación permanente de la Corte para que se apliquen las leyes. Aquí hay una excusa
desde otros ámbitos diciendo que no está reglamentada la ley y que la Corte debe opinar. No hace falta reglamentar esa ley se aplica y punto. Y si el poder pertinente, el poder competente no adquiere los aparatos electrónicos para que se pueda aplicar la ley, ya no es responsabilidad de los jueces. Los jueces deben aplicar. Por lo tanto, presidente, yo quiero aprovechar este espacio para instar, exhortar, pedir y rogar si hace falta a los señores jueces y a las señoras juezas que apliquen esta ley, porque, repito, no podemos ser cómplices de casos de feminicidios que cada vez van en aumento por no aplicar una ley plenamente vigente, que es la ley 6568. Gracias, señor presidente y excelencias. Gracias, ministros. Gracias por los informes brindados. Pasamos al siguiente punto del orden del día y tratamos el proyecto de acordada por la cual se amplía la número 1578 de implementación del expediente judicial electrónico en la Sala Penal de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia. Esta acordada fue presentada por la ministra, profesora doctora María Carolina Llanes, en la sesión plenaria del 7 de diciembre a consideración del Pleno. Ministra. Solamente para destacar cuál es el objeto de esta reglamentación. Como todos sabrán, la implementación del expediente electrónico en la Sala Penal se inició el 29 de noviembre. En este momento nosotros estamos siendo acompañados por la Dirección de Informática, dando todos los pasos que hay que dar en la implementación del expediente electrónico. Ayer, en el caso mío, se hizo un ensayo, una experimentación en relación a la firma digital que salió exitosa. O sea, cuando me corresponda firmar los votos que emitiré en cada caso que sea asignado, entonces eso ya va a funcionar. Lo mismo con los demás integrantes de la Sala Penal. Lo que sí hemos visto la necesidad de articular la implementación del expediente electrónico con el oficio electrónico que ya estaba implementado en la Sala Penal, a los efectos de ¿qué? A los efectos de agilizar el trámite para la remisión a la vista de las actuaciones relacionadas a las presentaciones y recursos ante la Sala Penal. Y resulta que determinamos, en el caso de impugnación por inhibición, recurso de apelación general, recusación, contienda de competencia, queja, exhorto, regulación, garantías constitucionales, etcétera, la necesidad y la utilidad que va a tener esa articulación del oficio electrónico con el expediente electrónico. Entonces, lo que esta reglamentación pretende es establecer cómo eso se va a materializar. Y necesitamos esta reglamentación para seguir avanzando, porque si no estaríamos en el ámbito de la ambigüedad y de no saber qué se puede pedir vía oficio electrónico y qué no, ¿verdad? Y esta es la razón de ser de este planteamiento que pongo a consideración del Pleno. Tengo entendido que el ministro Martínez Simón con su equipo ya han verificado. Esto se ha hecho con el equipo de los integrantes de cada gabinete que están ahora abocados a la implementación del expediente electrónico. Eso nada más. Gracias. Gracias, ministra. Quiero, con esta aclaración, más la de que han tenido ya los ministros y han estudiado en sus gabinetes respectivos, así que con esto queda a consideración del Pleno su aprobación. Así que queda. Muy bien. Entonces queda aprobada la acordada respectiva. Tenemos en el siguiente punto un proyecto de acordada por la cual se modifica la número 237 que reglamenta la organización de la jurisdicción penal durante la feria judicial, que fue también presentada por la ministra María Carolina Llanes la plenaria del 7 de diciembre del 2021 y que fue puesta también a despacho de los señores ministros y queda a consideración del Pleno su aprobación. Muy bien, queda aprobado entonces. Tenemos en el siguiente punto del orden del día la designación de los magistrados que ocuparán la presidencia, vicepresidencia primera y vicepresidencia segunda de los consejos de administración de las circunscripciones judiciales de la República. Ministro Fretes, si usted tiene su propuesta para el Consejo de Administración, para Guarí y Misiones. Todavía no tengo bien definido, presidente, pero para la próxima sesión traigo. Muy bien, muchas gracias, ministro. Ministro Ramírez
Candia, si usted tiene a las circunscripciones de San Pedro y Caguazú y Cazapá, ¿verdad? Muy bien. Bueno, en primer lugar, Ahí está. bueno, en primer lugar, me permito proponer a quienes van a integrar el Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial de San Pedro, previa conversación con el doctor Antonio Fretes y también con con quienes van a asumir esta responsabilidad. Así que como presidente para la Circunscripción Judicial de San Pedro, Elber Noguera Otto, vicepresidente José Gabriel Valiente y el vicepresidente segundo Juan Carlos Lescano. Esa es la propuesta. ¿Queda a consideración del Pleno? Aprobado, presidente. Queda aprobado. Queda aprobado. Y también, en segundo lugar, para la Circunscripción Judicial de Caguazú, se propone la designación en carácter de presidente al doctor Alberto Godoy Vera, en carácter de vicepresidente al doctor Jorge Feliciano Soto Estigarribia y como vicepresidenta segunda a la doctora Lilian Servián. Gracias, ministro. Queda a consideración del Pleno la propuesta. Aprobado, presidente. Queda aprobada. Circunscripción Judicial de Cazapá. Sí, señor. Para la presidencia, a la doctora Margarita Miranda, vicepresidencia para Cintia Ramírez y vicepresidencia segunda al doctor Guido Ramón Melgarejo. Perfecto. Queda a consideración del Pleno. Aprobado, presidente. Queda Y aprobado. también en conversación previa con el doctor Luis María Benítez Riera, Sí. y también los afectados en la circunscripción judicial de Guairá, nos permitimos proponer para la presidencia de la circunscripción al doctor Simón Cardoso, para la vicepresidencia Juan Carlos Bordón Barton y vicepresidencia segunda al doctor Vicente Elisauro. Gracias, ministro. Gracias. Queda a consideración del Pleno. Aprobado, presidente. Queda aprobado. Perfecto. Quedan aprobadas entonces estas propuestas, señora secretaria general. Doctor ministro César Garay. Llegar a Secretaría General las concernientes a Boquerón, presidente Aye e Itapúa, Perfecto. conjuntamente con Carolina. Gracias, presidente. Muchas gracias, ministro. Ministra Carolina Llanes, para Canindeyú. Canindeyú, planteo la confirmación de la integración del Consejo de Administración actual, conformada como presidente por Gustavo Brites, vicepresidente primero Carlos Domínguez y vicepresidente segunda Edith Martínez. Muy bien, gracias. Queda a consideración del Pleno la propuesta. Queda aprobada la propuesta. En relación a Itapúa, juntamente con el doctor Garay, haremos llegar nuestra propuesta. Gracias. Muchas gracias, ministra. Ministro Martínez Simón. Gracias, presidente. Para la circunscripción judicial de Cordillera proponemos como presidente al magistrado Carlos Aníbal Cabriza Ríos, como vicepresidenta primera a la magistrada Carmen Mendoza de Vallejos, como vicepresidente segundo al magistrado Ramón Martínez Caimén. Muchas gracias, ministro. Queda a consideración del Pleno. Aprobado. Queda aprobado. Muchas gracias. Y para la circunscripción de Alto Paraguay, proponemos como presidente de la circunscripción a la magistrada Miriam Elizabeth Jiménez, vicepresidente primera a la magistrada María Gloria Torres Agüero y vicepresidente segunda a la magistrada Fátima Pereira Mongelos. Gracias, ministro. Queda a consideración del Pleno la propuesta. Aprobado. Queda aprobada. Aprobado, presidente. Gracias, ministro. Ministro Jiménez Rolón. Muchas gracias, presidente. Voy a hacer referencia en primer término a la circunscripción central y como señal de reconocimiento por la muy buena labor realizada, voy a proponer la confirmación de quienes están actualmente en los cargos, tanto de presidente como vicepresidente primero y vicepresidente segundo. Pero debo señalar cuánto sigue.
que ese reconocimiento no me hace escapar el principio democrático de la alternancia. De manera que este principio será aplicado en los años subsiguientes porque sabemos todos que también hay otros magistrados que tienen el mismo derecho de estar en el Consejo de Administración respectivo. Respecto de Concepción, planteo la confirmación como presidente del doctor Fabio Cabañas Gosen, del doctor Amado Alvarenga, y estaba en carácter de vicepresidente segundo el doctor Eliodoro Molinas, quien como todos sabemos se ha jubilado. En reemplazo del doctor Molinas, a quien agradezco mucho todo lo que ha hecho, propongo a la doctora Matilde Avelina Rivas. Muy bien. ¿Queda a consideración las propuestas formuladas por el ministro Jiménez? Aprobado, presidente. Quedan aprobadas. Muy bien, quedan aprobadas entonces. Ministro Benítez Riera. Presidente, para el Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial de Ñembucú, propongo a la doctora Graciela Candia, al doctor Juan Manuel Estete y a la doctora Adelaida Servien. En ese orden. Gracias, ministro. Queda a consideración del Pleno. Muy bien, queda aprobada la propuesta. Por mi parte, para la circunscripción de Amambay, propongo la continuidad del abogado Luis Alberto Benítez Noguera como presidente, al abogado Modesto Cano Vargas como vicepresidente primero y a Sandra Isabel Fariñas Rolón como vicepresidenta segunda, a consideración del Pleno. Aprobado, presidente. Queda aprobado. Gracias, ministros. Para la circunscripción de Alto Paraná, propongo la continuidad de Juana Berta Ábalos Agüero como presidenta, Juliana Jiménez Portillo como vicepresidente primera y el abogado Efrén Jiménez Vázquez, como vicepresidente segundo, a consideración del Pleno. Aprobado. Muy bien. Quedan aprobadas entonces estas designaciones y tenemos para la siguiente sesión las que quedaron pendientes. A continuación, en el siguiente punto del orden del día, tenemos la nota número 19.126, presentada en fecha 29 de noviembre del 2021 por el abogado Milner Chávez, en representación de la magistrada Ninfa Torres de Ramos, solicitando la reconsideración de la resolución 9065 de fecha 17 de noviembre del 2021 y el acta de sesión de la máxima instancia judicial de la misma fecha, por las cuales se dispone la suspensión sin goce de sueldo de su representada. Al mismo tiempo solicita su inclusión dentro del sumario o la inclusión dentro del sumario correspondiente de todos los jueces que tuvieron acceso al expediente judicial. Esto fue permitido todos los antecedentes en formato digital a todos los ministros y queda a consideración del Pleno de la Corte. Ministro Ramírez Candia. Si me permite, presidente. Bueno, el recurso de reconsideración se justifica en base a tres cuestiones. En primer lugar, se impugna la decisión de la Corte de acusar o remitir al jurado de enjuiciamiento, señalando de que la Corte actualmente ya no tiene competencia acusatoria ante el jurado, lo cual es cierto, pero sí puede remitir para que el jurado haga uso eventualmente de su competencia oficiosa. Por lo tanto, ese ni siquiera se vincula al tema de la suspensión. En segundo lugar, se justifica en una situación personal de la magistrada, que es una enfermedad que padece, que tampoco se vincula a su actividad funcional. El tercer argumento sí se vincula a su actividad funcional y hace referencia a la disposición del artículo 239 del Código de Ejecución, en donde se cuestiona la interpretación que hizo la Corte para la suspensión. En definitiva, se parte de los diferentes supuestos que habilitaría la concesión del arresto domiciliario, etc. Y efectivamente la Corte lo que hizo es analizar esa situación y concluyó de que no se daban las condiciones o los presupuestos legales para la concesión de ese arresto domiciliario. Y repetíamos
Y repetimos ahora de que los elementos que justificaron es primero la veracidad del informe, en segundo lugar la gravedad de la enfermedad que no concurría, y en tercer lugar, que algo que agregamos, una cuestión de hecho, que si una persona está enferma tendría que ir a un lugar de asistencia médica y no a su residencia. Bueno, en definitiva, considero que no existen motivos para modificar la decisión de la Corte Suprema de disponer la suspensión de la magistrada por su actuación en el caso que se resolvió su suspensión. Por lo tanto, en base a estas consideraciones, yo solicito que se rechace el recurso de reconsideración. Gracias. Gracias, ministro Ramírez Candia. Ministro Ríos, un segundo, ministro Garay, sí. Ministro Ríos. Muchas gracias, presidente. Yo respetuosamente voy a disentir con su excelencia el doctor Ramírez Candia. No sin antes profundizar un poquito en el ilustrado planteado por el ministro Ramírez Candia. Es un tema muy complejo porque hay una disparidad de criterios de la Corte, en eso coincidimos con la magistrada en cuanto a los presupuestos, los requisitos para el otorgamiento de la prisión domiciliaria a alguien condenado a 25 años de prisión. Hay una disparidad de criterios. Entonces uno podría plantear, ¿acaso la no coincidencia, la disparidad de criterios de la Corte con un magistrado o una magistrada es suficiente para aplicar una sanción administrativa? En principio no. Como principio general, no, porque estamos hablando de una Corte y de un Poder Judicial custodio de una Constitución democrática y de un sistema democrático, donde obviamente la posibilidad de disentir es esencial. Pero sabemos que en este caso hay que hablar con total y absoluta claridad. Estamos hablando de un caso de tremenda gravedad que tiene que ver con el narcotráfico, que a su vez sabemos que como categoría, como fenómeno criminal, ponen en jaque a los sistemas políticos, a los sistemas democráticos. Por lo tanto, quiero aclarar mi postura, por lo menos, que lo mío no pasa, en este caso, por castigar la disidencia, por castigar el pensar diferente o la interpretación distinta de una disposición legal o de una lectura diferente de los presupuestos necesarios, por ejemplo, para otorgar una medida determinada en un caso. No pasa por eso. Estamos hablando de una causa que tiene que ver con el narcotráfico, que afecta lo medular de los sistemas políticos democráticos, y por eso los sistemas políticos democráticos tienen mucho cuidado en el tratamiento, soy muy estricto en el tratamiento de los casos de narcotráfico. Por eso considero que es pertinente la suspensión. No así la parte que tiene que ver con el salario. Yo sigo sosteniendo que privar del salario mientras dure el proceso a un magistrado es anticipar la pena. Yo creo, en ese sentido, quiero ser muy estricto en la aplicación de lo que dispone la Constitución Nacional, que habla de la posibilidad de la suspensión. Por lo tanto, creo que avanzar en lo que tiene que ver con la suspensión, con la privación de la remuneración que le corresponde a un magistrado o una magistrada, es adelantar la pena. Y esto no hay que perder de vista lo siguiente, hay que contextualizar. Un magistrado o una magistrada en principio no puede realizar ninguna otra actividad. No creo que exista un porcentaje importante de magistrados y magistradas que tengan suficientes recursos para poder mantener a la familia. Entonces, si uno, mientras se desarrolla la suspensión, aún está en vigencia el principio de la presunción de inocencia, pero ya lo castiga privándolo
de un elemento central, vital, que tiene que ver con la vida, con la manutención de su familia, con su vida como persona, yo creo que afecta a la dignidad humana. Y en todo caso lo que se debe hacer es, en este caso el jurado de enjuiciamiento de magistrado debe acelerar el proceso para definitivamente lo antes posible tomar una decisión final al respecto. Y cierro con esto. Estuve accediendo a un caso que me comentaron de alguien que efectivamente fue suspendida sin goce de sueldo, y tuvo que pasar las de Caín, tuvo que realizar actividades que en el principio dice, ¿por qué el Estado Social de Derecho tiene que someter a determinadas condiciones de vida, así sea temporal, a un magistrado o una magistrada, mientras todavía no fue condenada, mientras todavía no recibió una sanción? Entonces, por eso, con estos argumentos, señor presidente, sus excelencias, yo planteo la modificación parcial, y que, así como hemos tomado ya una decisión similar en otros casos, que la magistrada, mientras dure el proceso, pueda percibir la remuneración básica, que ya el doctor Martínez Simón ya explicó muy bien en su momento. Esta es mi propuesta y mi respetuosa disidencia con el profesor Ramírez Candia. Gracias, ministro Ríos. Ministro Garay. Ya. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? De lo contrario, podemos entonces, a consideración del Pleno, las dos posturas que en realidad difieren solamente en cuanto a el salario respectivo. Exacto. Confirmar la resolución, salvo en la parte del salario, donde la propuesta está por confirmar in totum, y la otra por hacer lugar a la reconsideración en cuanto al salario básico. Ministro Garay. Sí, señor presidente, muchas gracias. Por la confirmación in totum, recordando, por lo que acabo de escuchar, que la ley de enjuiciamiento establece la potestad jurídica de suspender con o sin goce de sueldo, según la gravedad del hecho acaecido. Por otro lado, hay que remontarse al antiguo derecho romano, donde el procurador ad litem tenía la potestad de medidas cautelares, que luego se van a denominar procedimentalmente las medidas cautelares, que son dictadas in audita pars, en latín, y al tiempo que pueden ser modificadas, revocadas, etcétera, etcétera, según las circunstancias. Entonces, esas medidas cautelares no implican ni conllevan bajo ninguna circunstancia alguna suerte de prejuzgamiento, y menos todavía anticipo de condena. Por lo menos en 2500 años que tiene el derecho, que viene de Roma, no se da esa situación. Yo mantengo la posición. El hecho acaecido es extremadamente grave. Ha sido explicado de manera irrefutable, más allá de la interpretación que se pueda hacer, que tengo entendido que está por completo cercenada en el ámbito penal. Entonces, de un artículo que se citó recién. Entonces, con estos y otros muchos fundamentos que abonan esta convicción jurídica, esta es mi posición, voto, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, ministro Garay. Ministro Antonio Fretes, su voto al respecto de las dos posturas. ¿Confirmar in totum o modificarlo? Su micrófono, ministro. Mi postura siempre estuvo por posición, creo que puso el ministro Ríos, el doctor Herrera también, o sea, el cobro parcial de su... Esa es mi posición, presidente. Gracias, ministro. Ministra Carolina Llanes. En este caso, nada de gravedad. Hecho, por la posición del ministro Ramírez Candia. Muchas gracias, ministro. Ministro Martínez Simón. Por la posición del ministro Ríos. Muy bien, ministro Jiménez Rolón. Gracias, presidente. En realidad, quería yo fundamentar mi voto, y la verdad que coincido totalmente con lo planteado por el doctor Garay, que de otro modo no existirían las medidas cautelares. Y
la Corte tiene el criterio sentado desde hace ya un tiempo de que se decidirá la cuestión dependiendo de la mayor o menor gravedad de cada caso. En este que se presenta ahora a decisión, creo que estamos ante algo de mucha gravedad. Por tanto, por los fundamentos expuestos por el ministro Ramírez Candia y el doctor César Garay, voto por la moción del doctor Ramírez Candia. Muy bien, ministro. Gracias, presidente. Voto por la moción que siempre he sostenido, presidente, hace años, que es estén con el salario básico. Así es, presidente. Muy bien, ministro. Yo en este caso también me adhiero por el salario básico. En este caso entonces tenemos 5 votos por revocar en la parte, parcialmente en la parte del salario y mantener la suspensión. 5 votos a favor de revocar la parte de esto, entonces queda con el salario básico la sanción o la medida cautelar en este caso. ¿Estamos de acuerdo con esto? Muy bien. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Tenemos la nota presentada por el diputado Jorge Ábalos Mariño, presidente de la Comisión de Legislación y Codificación de la Cámara de Diputados, solicitando el criterio institucional sobre el proyecto de ley que modifica el artículo 1 de la Ley 4.992/2013, que reglamenta y amplía las funciones de los actuarios de juzgados y tribunales del Poder Judicial. Cuenta con dictamen de la Dirección General de Administración y Finanzas, que expresa que el costo del proyecto de ley para la Corte ascendería a la suma de 43.107.014.470 guaraníes, resultando insuficientes los recursos disponibles a la fecha dentro del grupo 100 servicios personales. Y la propuesta entonces es contestar, dado que afecta a la estructura del Poder Judicial, a su presupuesto, hacer una nota de contestación indicando esta situación, si les parece y queda a consideración del Pleno. Ministro Martínez Simón. De acuerdo, presidente, y agregar cuánto sigue. El proyecto que se remitió, en el segundo párrafo, tiene una redacción que va a presentar problemas, porque dice los actuarios judiciales, secretarios o auxiliares de justicia que se encuentren comprendidos en las generales de la presente ley. Esa última parte, o auxiliares de justicia que se encuentren comprendidos en las generales de la presente ley, llama poderosamente la atención porque no hay una especificación a quiénes está dirigido. Auxiliares de justicia son abogados, son escribanos, etc. Y después tenemos el tema de la denominación actuarios judiciales o secretarios. Si bien es recurrente el problema en la norma porque a veces se le denomina de una forma, de otra, creo que deberíamos contestar esta nota haciendo alusión a este segundo párrafo, que vamos a tener problemas el día de mañana en ejecutar, y también en determinar quiénes son esos auxiliares de justicia, recomendar directamente que se elimine esa parte de la norma. Gracias, presidente. Gracias, ministro. Ministro Ríos. Gracias, presidente. A ver, me adhiero a las observaciones del ministro Martínez Simón en cuanto a la terminología. Creo que hay que hacer esas correcciones. Ahora, voy a hacer brevemente mención a este párrafo de donde la Dirección de Asuntos Jurídicos dictamina lo siguiente. Dice que si bien los actuarios son merecedores del pretendido aumento salarial, queda a la vista la imposibilidad presupuestaria y financiera de ejecutar dicho aumento en el presente ejercicio fiscal y quizás el que corresponda al ejercicio 2022, ya que el presupuesto para dicho ejercicio se encuentra en estudio. Una posible alternativa sería la previsión de una ampliación presupuestaria en el ejercicio 2022. Bueno, esto es importante mencionar que cuando el Parlamento aprueba una ley que implique más gastos, obviamente eso conlleva necesariamente la ampliación presupuestaria o la reprogramación en todo caso. En este caso, no sería una reprogramación suficiente porque el presupuesto del Poder Judicial, al igual que el presupuesto en general del Estado, es un presupuesto más que ajustado. De aprobarse esta
esta reivindicación, en este caso de los actuarios, eso implicaría automáticamente la obligación del Congreso y del Poder Ejecutivo de aprobar una ampliación presupuestaria. Y si no aprueban la ampliación presupuestaria, no será responsabilidad del Poder Judicial, porque no tendríamos las previsiones presupuestarias pertinentes. ¿Por qué manifiesto esto? Para que no quede como que la Corte impide, la Corte no quiere. No es que la Corte no quiera. Acá, con mucho gusto, o sea, la Corte, ¿por qué se va a oponer a aplicar una ley que implique más gasto que al mismo tiempo ya prevea las disposiciones presupuestarias pertinentes? En definitiva, si el Parlamento, si el Poder Ejecutivo, si el Parlamento deciden otorgar esta reivindicación, es también potestad de estos poderes a aprobar las ampliaciones presupuestarias pertinentes, y el Poder Judicial simplemente se limitará a aplicar. Gracias, presidente. Gracias, ministro. Efectivamente es así como lo indica. Es por eso que el proyecto de contestación le indicará de que existe un desfasaje económico que debería estar previsto eventualmente. Así que sin inconveniente. Solamente a ese efecto es la nota de señalar de que hay un desfasaje económico que debería tenerse en cuenta, y las correcciones, obviamente. Ministro Jiménez Rolón, al respecto. Gracias, presidente. Yo quiero hacer referencia a este punto, pero no en específico, sino encuadrado en un contexto general. Hace 10 años que los funcionarios del Poder Judicial no tienen ni siquiera una actualización. No me explico por qué. Los ministros tampoco, agrega el doctor Garay. Pero quiero hacer específicamente referencia a los funcionarios, y si sucede que se aprueba esta ley, que yo, por supuesto, suscribo totalmente lo que se ha señalado el ministro Ríos, estaríamos en una situación en la que los actuarios están en mejor posición que el resto de los funcionarios. Es decir, habrá un incremento que solamente beneficiará a los actuarios. Se merecen absolutamente. Eso está fuera de discusión. Pero, ¿cuál es la razón por la que los pedidos que hacemos cada año para que se mejore el nivel salarial? Porque no es posible creer que un monto fijado hace 10 años tenga el mismo valor adquisitivo hoy día. Realmente no me explico, presidente. En su momento, cuando yo ejercía la presidencia, fui al Congreso a defender esa posición y lastimosamente tampoco sirvió. De manera que yo quiero hacer un llamado a quien corresponda para que se tenga en cuenta esta situación, dado que desde mi punto de vista es absolutamente injusta. Gracias, presidente. Gracias, ministro. Con la aclaración de que también este año se ha hecho la misma petición, lamentablemente no hemos tenido la atención debida. Entonces, aprobamos la contestación de la forma que se indicó. Tenemos a continuación la nota número 19.642, presentada en fecha 6 de diciembre por el diputado Pedro Aliana Rodríguez, presidente de la Cámara de Diputados, remitiendo la resolución número 2.974, que pide informe al Poder Judicial, coordinadora de Juzgado de Ejecución Penal de la Capital y Central, conforme se detalla a continuación, y pide puntualmente determinar la situación real a la fecha respecto a los reclusos en la penitenciaría de Tacumbú, así como las necesidades diagnosticadas y los planes de acción en relación a la situación que se vive en el penal citado. A consideración, ministro Garay. Mejor parecer vuestro, esto concierne a la competencia y potestad del Ministerio de Justicia, hasta donde yo sé, al menos los institutos penales. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, ministro Garay. Entonces, con esa aclaración, remitimos la nota respectiva. Si les parece, queda a consideración del Pleno. Ministro Ríos. Gracias, presidente. Yo entiendo que esto, o sea, obviamente sabemos que es potestad del Ministerio de Justicia, pero también yo creo que la Cámara está solicitando este informe a partir de esa potestad que tiene
sobre todo la sala penal, ¿verdad? De hacer monitoreo, de revisar un poquito a través de los juzgados de ejecución la situación en las cárceles. O sea, que no se entienda que estamos tratando de obviar una responsabilidad, una competencia legal, ¿verdad? Sí. O sea, sabemos, pero obviamente las informaciones en detalle, todo lo que tiene que ver con la gestión de las cárceles, se concentra en el Ministerio de Justicia. Gracias, presidente. Gracias, ministro. Ministra Carolina Llanes. En la Dirección de Derechos Humanos hay una oficina encargada justamente de hacer un relevamiento, no solamente de Tacumbú, acá se pregunta solo por Tacumbú, sino que de todas las penitenciarías de la República, y ese informe es evaluado y analizado dentro de esa dirección, y obviamente a partir de ello se van haciendo los planteamientos a los efectos de que la Corte pueda tomar decisiones. Justamente a raíz del trabajo de la Dirección de Derechos Humanos y la Oficina Técnica es que la Corte ha dictado la acordada 1511-2021, donde justamente se hace una, exhortación y reiteración de todas las normas constitucionales y procesales en materia de aplicación excepcional de la prisión preventiva, con todo lo que implica esa figura, y a partir de ello se ha establecido una especie de protocolo de aplicación obligatoria de la revisión periódica de las medidas cautelares que los jueces están cumpliendo en este momento y están informando periódicamente sobre la cantidad de revisiones y los resultados que éstas han tenido, ¿verdad? Ese trabajo justamente se está haciendo en preocupación y dentro del rol que tiene la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal en este caso, y la Dirección de Derechos Humanos, de velar porque la prisión preventiva no se convierta en una pena anticipada. En relación a eso, yo creo que se puede informar. ¿Y le parece remitir este pedido a Derechos Humanos para que nos envíe todo lo que se ha hecho en el año? Y está acordada principalmente que es la que establece las líneas institucionales de aplicación de las medidas restrictivas de la libertad en el proceso penal, no solamente para Tacumbú, sino para toda la República. Eso me parece importante destacar. Perfecto. Entonces, la propuesta es remitir a la Dirección de Derechos Humanos para poder tener... Perfecto. Queda entonces... aprobado. Muy bien. Tenemos la nota número 19.755, presentada en fecha 7 de diciembre del 2021 por la magistrada abogada María Cristina Marecos de Ramírez, renunciando al cargo de juez de paz de la ciudad de La Colmena de la circunscripción judicial de Paraguarí, con vigencia al 1 de enero del 2022, a los efectos de acogerse a los beneficios de la jubilación. Queda a consideración del Pleno esta petición. Aprobado, presidente. Aprobado. Queda entonces, queda aprobada la renuncia con vigencia 1 de enero del 2000. Sí, ministro, adelante. Mientras se elige al titular, propongo que sea el abogado Carlos Penayo, que es juez de paz de Buyapel. Que sea, sí, señor presidente. Queda entonces hecha la propuesta de que lo reemplace el juez de Buyapel. Queda aprobado. Carlos Penayo. Gracias, ministro. La nota número 19. Gracias, ministro. Nota número 19.832, presentada en fecha 9 de diciembre de 2021 por el magistrado abogado Carlile Gualdino Gauto Sanabria, renunciando al cargo de miembro del Tribunal de Apelación en lo Civil, Comercial, Laboral y Penal, primera sala de la circunscripción judicial de Caaguazú, con vigencia al 1 de enero del 2022, a los efectos de acogerse a los beneficios de la jubilación, y al mismo tiempo solicitando el pago de vacaciones por no haberlas usufructuado al tiempo de su retiro. A consideración del Pleno esta petición. Aprobamos entonces la renuncia al 1 de enero, y en cuanto a las vacaciones pedimos informe a la Dirección de Recursos Humanos y a la Dirección General Administrativa. Muy bien, queda entonces aprobado de esa manera. Y al interino, creo que tenemos el tiempo para hacerlo. A 1 de enero si podemos marcar y consultar con los miembros del Consejo la designación.
Tenemos a continuación el oficio número 19.866 presentado en fecha 9 de diciembre de 2021 por el abogado Fernando Silva Facetti, presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, comunicando que por SD número 35 del año 2021 se resolvió remover a la miembro del Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Judicial de Amambay, Mirta Estela Sánchez Martínez, por haber incurrido en mal desempeño de sus funciones en el marco de la causa número 236/2020 a consideración del Pleno. ¿Tomamos nota? Comunicamos al Consejo de la Magistratura. Queda aprobado eso. Oficio número 19.865 presentado en fecha 9 de diciembre del 2021 por el abogado Fernando Silva Facetti, presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, comunicando que por sentencia definitiva número 37 del 2021 se resolvió remover a la juez de primera instancia en lo civil y comercial del 15º turno de la Circunscripción Judicial Capital, abogada Tania Carolina Irún, por haber incurrido en mal desempeño de sus funciones en el marco de la causa número 194 del 2018. Quiero sobre este punto aclarar que la citada jueza presentó una nota que entró el día de la fecha y que nos hace saber de que ha presentado un recurso de reconsideración ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados en fecha 9 de noviembre contra la sentencia número 37, esta misma sentencia que he leído, y ha iniciado igualmente una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia, la Sala Constitucional. Esta es, ministro Garay. Me dirijo al Pleno en condición de presidente de sala, sin haber previamente dialogado con los distinguidos integrantes de nuestra sala. Aquí hay que considerar que estamos a resultas de lo que decida en primer término el jurado de enjuiciamiento en ese orden secuencial, y a posteriori, según lo resuelva el jurado de enjuiciamiento, sala constitucional, ¿verdad? Pero entre tanto, y atendiendo al tiempo, porque el jurado tengo entendido que ya no va a sesionar hasta el año que viene, bastante avanzado, en febrero, marzo, sería prudente que designemos interinamente a alguien en ese juzgado, de tal manera a no quedar los juicios que están allí totalmente inertes, ¿verdad? Entonces sugiero, no sé si los compañeros de sala están conformes, están con la aquiescencia, sugiero que designemos entonces a quien sigue en orden de turno, y de aquí a un par de meses seguimos, si les parece, ¿verdad? Porque tenemos que considerar justamente la fecha en la que estamos. Pueden haber casos ahí que están a ser resueltos, y me refiero puntualmente a las regulaciones de honorarios profesionales, de las cuales todos quienes hemos ejercido dignamente la profesión estábamos siempre expectantes. Así que, salvo mejor parecer de los, repito, de los muy apreciados compañeros de sala y del Pleno, por supuesto. Gracias, señor presidente. Gracias, ministro Garay. Entonces, queda a consideración, realmente acá tenemos que tener en cuenta de que la acción de inconstitucionalidad, estas dos, la acción más la del recurso, ha sido comunicada por la interesada. No tenemos información oficial al respecto de ambas acciones o acciones y recursos. Así que yo, en tanto, propongo que esto se consulte a la Sala Constitucional, a la Secretaría, por un lado, y veamos con el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados sobre este punto. Mientras tanto, lo único fehaciente que tenemos es la comunicación del jurado que tenemos sobre el punto, que es la destitución de la magistrada. Así que queda a consideración lo propuesto por el ministro Garay al respecto de la designación de un interino. Sí, ministro Martínez. Gracias, presidente, al tiempo de sumarme a lo propuesto por el doctor Garay y también al sistema que mociona el mismo. Mencionar, como decimos en la sentencia, es meramente obiter, que la nueva ley del jurado, una redacción bastante peculiar que tiene. El artículo 35, el artículo tiene 4 párrafos, establece que básicamente son dos los recursos que proceden contra las resoluciones del jurado, y el 36 habla de la acción de inconstitucionalidad. Habla el artículo 35 de la
del recurso de aclaratoria y del recurso de reposición. Con respecto al recurso de aclaratoria, muy similar al Código Procesal Civil, establece que no podrá variar lo sustancial. Muchas gracias. De lo resuelto, y con respecto a la reposición, dice que procede solamente contra las providencias, medios de trámite y los autos interlocutorios que causen un agravio al recurrente. Dependientemente que estamos en presencia de una sentencia definitiva, me llama poderosamente la atención una línea del artículo 35, que estoy tratando de ver en qué contexto fue escrita, con respecto a qué recurso, pero dice textualmente: los demás recursos serán concebidos, debería decir concedidos, estoy leyendo la versión oficial, sin efecto suspensivo. Menciona puntualmente el efecto que tendrían los demás recursos, se referirían a los demás recursos después del de aclaratoria, pero el único recurso es el de reposición. De todos modos, creo que el efecto queda claro. Entonces, independientemente de, como usted bien señaló, que lo que tenemos en firme es la comunicación de la institución que tendríamos que ejecutar, independientemente que después eso por algún recurso que tendríamos que recibir del mismo órgano y por el mismo conducto, también oficialmente se pueda rever, si es que cabe, o si eventualmente la acción de inconstitucionalidad que prevé el artículo 36, que según la información remitida por la misma interesada planteó, podría eventualmente rever, eso se verá en su momento, sí. Pero apoyo también la moción suya de ejecutar la resolución del jurado y nombrar, como mencionó el ministro Garay, a un interino para la atención del despacho. Gracias, presidente. Gracias, ministro. Entonces, ministro Jiménez Rolón. Solamente, presidente, para acompañar lo que ya ha mencionado el ministro Garay y ha sido ratificado por el ministro Martínez Simón. Por mi parte, también estoy de acuerdo con eso. Muy bien, entonces la propuesta es designar a la que le sigue de turno o al juez que sigue en turno para que interine hasta el... Nueva decisión del Pleno. Sería el 31 de diciembre, ¿verdad? Sine die, hasta nueva sine decisión die. del Pleno, presidente. Sí. Muy bien, entonces queda a consideración del Pleno. Hasta nueva disposición. Muy bien, queda entonces resuelto eso en ese sentido, designar al que le sigue en turno hasta nueva disposición del Pleno de la Corte. Continuando con el orden del día, tenemos la nota presentada en fecha 9 de diciembre del 2021 por los miembros del Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial de Misiones, proponiendo la designación del magistrado Salvador Martínez Rolón, juez de paz de Ayola, como interino del Juzgado de Paz de la Ciudad de Santiago, cuyo titular se ha acogido a los beneficios de la jubilación con vigencia desde el mes de febrero del 2022. La propuesta cuenta con el visto bueno del ministro superintendente, profesor doctor Antonio Fretes. A consideración la propuesta de designación del magistrado interino. Queda aprobado. Aprobado, presidente. Gracias, ministro. Nota número 19.358, presentada en fecha 1 de diciembre del 2021 por el magistrado David Antonio Escobar Ojeda, presidente del Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial de Caguazú, elevando la nota de la magistrada abogada Alicia Brizuela, jueza de paz de la colonia Doctor Domingo Montanaro, solicitando dejar sin efecto su interinazgo del Juzgado de Paz de Nueva Londres por motivos de salud, por recomendaciones médicas, ajustando para el efecto las constancias correspondientes. Ministro Fretes, ¿tiene alguna sugerencia al respecto o lo dejamos para la próxima? ¿Diferimos? No, yo no tengo inconveniente, no sé, doctor Ramírez. Está ausente en este momento, por eso le consulto, ministro. Yo por mi parte no tengo inconveniente, presidente. Tenemos que entonces ver quién estará a cargo de ese Paz de Nueva Londres. Si podemos hacer ver eso antes de terminar la sesión. ¿Cómo no, presidente? ¿Cómo no? Dejamos entonces en principio sin efecto este interinazgo de la abogada Alicia Brizuela y vemos entonces Sí, quién va a interinar el Juzgado de Paz de Nueva Londres. Vamos a plantear con el doctor Ramírez el que le va a interinar. Gracias. Gracias, ministro. Nota número 165/2021, presentada en fecha 12 de noviembre. ¿Claro?
sobre el punto que estábamos tratando, presidente, esta situación expresamente consta en el orden del día que cuenta con el visto bueno del ministro Manuel de Jesús Ramírez Candia. Pero no tenemos el interinazgo, nomás es que estamos... El interinazgo no tenemos a El quién nombre. designar. Perfecto, está bien, gracias. Ministro Martínez Simón. Sobre el punto del interinazgo del juzgado 15, me informan que el juzgado que sigue en orden de turno era el que le correspondía al magistrado Helmut Forlage, que ahora está como camarista, miembro del Tribunal de Apelación en Central. Y el 17, que corresponde a la magistrada Karen González, es el que le interina al 16. Para no sobrecargar en demasía, propongo al Pleno cambiar y establecer que sea el 18 a cargo de la magistrada Vivian López, quien interine el 15, para no tener un exceso de sobrecarga de trabajo para una sola magistrada. ¿A consideración la sustitución? Cabe nacional. ¿Se aprueba? La división del trabajo, presidente. David Ricardo. Bien, ministro. Entonces queda designada la magistrada que está a cargo del juzgado de primera instancia en lo civil del López. 18º turno. Interinará al del 15º turno. A la que es Irún. Sí, así es. Muy bien. Tenemos entonces la nota número 165, presentada en fecha 12 de noviembre del 2021 por el magistrado Alexi Alberto Barreto Iglesias, presidente de la Circunscripción Judicial de San Pedro, remitiendo las notas presentadas por los jueces del Tribunal de Sentencias número 1 San Pedro y agentes fiscales de la ciudad de San Estanislao, por las que se solicitan que las causas de liberación y Choré sean nuevamente competencia del Tribunal de Sentencia de San Estanislao por los múltiples inconvenientes que se generan al momento de traslado de los intervinientes a las audiencias. Cuenta con el visto bueno de los ministros superintendentes, profesor doctor Antonio Fretes y profesor doctor Manuel de Jesús Ramírez Candia. A consideración del Pleno esta petición, para la cual deberíamos dictar una resolución respectiva, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿queda aprobado? Aprobado. Nota Sí, presidente. Gracias, ministro. Nota número 19.482, presentada en fecha 2 de diciembre del 2021 por el magistrado abogado Javier de Jesús Esquivel González, presidente de la Circunscripción Judicial de Paraguarí, solicitando la declaración de asueto institucional en la ciudad de Paraguarí el día 21 de diciembre del 2021 en conmemoración de su aniversario fundacional, disponiéndose al mismo tiempo que todos los plazos que venzan ese día fenezcan el día 22 de diciembre del 2021 y cuenta con el visto bueno del superintendente, ministro superintendente, profesor doctor Antonio Fretes, a consideración. Queda aprobado. Aprobado, presidente. Muchas gracias. Dictamen número 587/21, presentado en fecha 16 de noviembre del 2021 por la abogada Mirta Morínigo, directora de Asuntos Jurídicos, recomendando la rectificación de la escritura de transferencia al inmueble individualizado con un padrón número 1407, Manzana PU 12, con una superficie de 799 metros cuadrados, destinado para la construcción del Juzgado de Paz de Colonia Carapá, distrito de Carapay, departamento de Amambay, efectuado por el INDERT a favor de la Corte Suprema de Justicia, en atención a que ha sido consignada una compra-venta y no una transferencia a título gratuito, lo que imposibilita su registro en el Departamento de Bienes del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda. Cuenta con el visto bueno del superintendente de la Circunscripción Judicial de Amambay, que está a mi cargo, y se trata de una escritura rectificatoria a los efectos de aclarar que es donación y no transferencia por compraventa a consideración. Muy bien, queda aprobado. Aprobado. Gracias, ministro. Nota número 384. Perdón. Permiso, presidente. En comunicación con el ministro Ramírez Candia, me pasó que al doctor Carlyle Gauto lo interinará Alberto Godoy Vera sin perjuicio de sus funciones actuales. ¿A consideración? Queda aprobado. Aprobado, presidente. Y Muy como bien. interino para el juzgado de Nueva Londres, Sí. al juez de paz de Simón Bolívar, abogado Richard Martínez, sin perjuicio de sus funciones actuales. A consideración, Correcto. queda aprobado. Muchas Aprobado, gracias. presidente. Continuando con el orden del día, tenemos la nota 384, presentada en fecha
6 de diciembre del 2021 por la abogada Fabiana López Baruja, directora de Estadística Judicial, solicitando las instrucciones sobre la inclusión o no de adolescentes en el Registro Nacional de Agresores Sexuales de Niños y Niñas y Adolescentes y el Banco Genético creado por ley número 6.572, en atención a que el registro debe contener información de toda persona condenada. A consideración del Pleno esta posibilidad, ministra Carolina Llanes. En relación a este planteamiento, justamente se había girado un pedido de dictamen a la Oficina Técnica Penal, donde también tenemos el módulo penal adolescente. Y la Oficina Técnica Penal, en base a las leyes vigentes, la Constitución, el derecho internacional vigente, la Convención de los Derechos del Niño y el Código de la Niñez y Adolescencia, recomienda no incluir al adolescente en conflicto con la ley penal dentro de estos registros porque el sistema normativo lo prohíbe. Muy bien. Y este es el dictamen que voy a entregar vía secretaría. Perfecto. Entonces, hacemos llegar este dictamen. Sí, inclusive hay una propuesta de reglamentación de ese aspecto concreto dentro del registro de agresores sexuales, fundada en esta normativa vigente. Muy bien, entonces, con esta presentación aclaramos de que por el momento no se incluya a los adolescentes en ese registro, hasta tanto tengamos la reglamentación respectiva. Reglamentación complementaria a la reglamentación que pone en vigencia la ley de registro de agresores sexuales, que yo creo que debe entrar al próximo pleno para su aprobación, a los efectos que los señores ministros analicen la propuesta. Perfecto. Ministro Garay. Señor presidente, es un tema no solo muy sensible, sino que apasionante en aspecto jurídico, y lo conocemos desde la Cátedra de Derechos Humanos. Ocurre que esto concierne y proyecta lo que se denomina en psiquiatría y en psicología la vulnerabilidad del carácter. Entonces, lo que acabamos de escuchar en la explicación se sustenta en base a ese principio en instrumentos normativos internacionales y también en la República del Paraguay, así que no existe la incertidumbre, citación, ni tampoco imprecisión en cuanto a que esto tiene que ser puntillosa y celosamente al máximo para no afectar en el crecimiento y evolución de esa niña o de ese púber o ese adolescente lo que es la vulnerabilidad del carácter. Eso está muy bien explicado en el profesor Sigmund Freud, ¿verdad? Y también en la Escuela de Viena, que eso no ha sido hasta hoy superado. Así que yo hago esta muy modesta expresión con respecto a lo que acabamos de escuchar, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, ministro. Entonces queda diferido el punto hasta la próxima sesión. A consideración, claro. Se tomará la decisión una vez que los gabinetes hayan revisado estos antecedentes. Tenemos la nota a continuación, tenemos la nota número 1236, presentada en fecha 6 de diciembre por el licenciado Rubén Darío Ayala, director general interino de la Administración y Finanzas, solicitando sea autorizada la adjudicación y escrituración de los vehículos subastados en el marco de la resolución número 8220 del 22 de julio del 2020. Estas subastas ya se realizaron, se hicieron las adjudicaciones y queda entonces aprobar esto y hacer la escrituración respectiva. Queda para consideración su aprobación. Queda aprobado. Nota número 17.022, presentada en fecha 2 de noviembre del 2021 por la abogada Digna Teresa Ruiz Díaz Prieto, solicitándole sea expedido el resultado obtenido en el examen escrito oral del 9º concurso para notarios públicos del Paraguay efectuado en el 2009. Queda a consideración del Pleno con la aclaración que la misma notaria hace mención a que esto se encuentra en la página de la Corte Suprema de Justicia. Así que, ministro Martínez. En realidad,
la nota de la escribana Ruiz Díaz Prieto, abogada, perdón, menciona que hay un link que identifica en su presentación. Dice www.pj.gov.py/notas/2723-9-concurso oposición a los notarios de la República del Paraguay. Correspondía al 9º concurso que se realizó en el año 2009, correcto. A través de ese link se llega al examen, a las calificaciones totales que había obtenido la misma en ese link. Muy bien, retomando la sesión, estábamos tratando el punto número 21 sobre la nota número 17.022 presentada por la abogada digna Teresa Ruiz Díaz Prieto. Estaba en uso de la palabra el ministro Martínez Simón, por favor. Gracias, presidente. Sí, mencionaba que efectivamente existe el link que menciona la recurrente en su nota. A través de ese link se llega al resultado total, pero de acuerdo a los documentos que nos adjuntaron de Secretaría, la misma participó por el registro vacante Villaliza 1, figura la misma Ruiz Díaz Prieto digna Teresa, que obtuvo 8 puntos en el examen escrito, 3 puntos en los méritos y 25 puntos en el examen oral, totalizando 36 puntos en aquel entonces. Hay que mencionar que de la lista, yo no tengo la puntuación total, pero en esta misma lista, por ejemplo, la de mayor puntaje obtuvo 71 puntos, o sea, se colige fácilmente que probablemente la recurrente no haya alcanzado los puntajes requeridos. De todos modos, informa también la secretaria que se había contestado ya en su momento a través, el ministro Garay mencionó eso. Por lo tanto, si es que necesita el dato discriminado y lo tenemos, podríamos entregarle. Total, se trata de su nota y de una cuestión ya cerrada, preclusa, de hace literalmente, si no me fallan los cálculos, 12 años. Gracias, presidente. Con esta aclaración, pasamos al siguiente punto del orden del día. Nota número 62/21, presentada en fecha 6 de diciembre del 2021 por el ministro profesor doctor César Antonio Garay, relacionada con el pedido efectuado por la notaria pública Claudia Daniel de Bestar, titular del registro notarial número 307 con asiento en la ciudad de Asunción, consistente en la designación como suplente del registro a su cargo de la notaria pública Estela Mari Bustos Otazú, titular del registro número 743 con asiento en la misma ciudad, mientras dure su permiso que va desde el 4 al 22 de enero del 2022, informándose en ese sentido que corresponde designar a la propuesta por la solicitante, notaria pública Estela Mari Bustos Otazú, titular del registro número 743, con asiento en la ciudad de Asunción, en carácter de notaria suplente del registro 307 con asiento en la ciudad de Asunción, a consideración del Pleno. Se aprueba. Queda aprobado. Nota número 466, presentada en fecha 7 de diciembre del 2021 por el economista Alberto Martínez Franco, director de Planificación y Desarrollo, elevando la propuesta de elevación a la dirección, a su cargo a Dirección General, con la creación de una subunidad de Administración y Finanzas y la correspondiente modificación de su estructura organizacional. Esta propuesta fue ya girada y explicada a cada uno de los gabinetes por el economista Martínez Franco y queda a consideración del Pleno su aprobación. Ministro Garay. Sí, hay un trabajo ahí acucioso que amerita su lectura serena y, si me es permitido, entonces voy a acercar algunas reflexiones porque en base al trabajo que nos presentaron, reitero, encomiable la labor, y entonces acercaré si es que puede ser de alguna utilidad intelectual para el Pleno. Muchas gracias, señor Gracias, presidente. ministro Garay. A continuación tenemos el punto 24, Consejo de Superintendencia, Secretaría número 1. Tenemos, al respecto de estos puntos, debemos señalar que los antecedentes de todos estos puntos que se procederá a leer a continuación, fue girado ya a todos los gabinetes en su momento, de manera que están en condiciones de tomar la resolución del caso. Primero tenemos decisión de nombramientos para su ratificación. Queda ratificado. Tenemos la notificación número 407,
presentado en fecha 9 de diciembre del 2021 por el abogado Alex Almada Cáceres, secretario del Consejo, comunicando que en sesión de fecha 29 de noviembre del 2021, según acta 39, el Consejo de Superintendencia dispuso remitir al Pleno de la Corte para su aprobación la propuesta efectuada por la Dirección General de Recursos Humanos, consistente en retomar al procedimiento ordinario de licencias por motivo de salud vigentes antes de la declaración del estado de emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19, conforme al siguiente detalle: dejar sin efecto la resolución 8161/20 de la Corte Suprema de Justicia, retornar al procedimiento ordinario en materia de justificación de licencias por motivo de salud, disponer que la licencia de aislamiento domiciliario se aplicará en caso de resultado PCR o con la constancia de aislamiento proporcionada por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, disponer la obligatoriedad de la presentación del resultado del test de COVID-19 para reintegro, teniendo en cuenta que la toma de muestra del mismo deberá realizarse al quinto día de haberse iniciado los síntomas. En caso de que el resultado fuera negativo, el funcionario deberá reintegrarse inmediatamente. Esto está a consideración para su ratificación y es como consecuencia de la situación actual en que nos encontramos y que amerita modificar la situación por la que estamos pasando. Queda aprobado. Notificación número 404, presentado en fecha 9 de diciembre por el abogado Alex Almada Cáceres, secretario del Consejo de Superintendencia, comunicando que en sesión de fecha 29 de noviembre del 2021, según acta 39, el Consejo de Superintendencia autorizó mantener en vigencia el horario inicial para el cómputo de la remuneración extraordinaria para funcionarios dependientes de la Dirección General de Registros Públicos a partir del 16 de agosto del 2021. Al mismo tiempo, remitir lo dispuesto a la Corte Suprema de Justicia al Pleno para su ratificación. Propongo la ratificación. Gracias, ministro. Gracias, ministro. Consejo de Superintendencia, Secretaría número 2, resolución 320 de fecha 9 de diciembre del 2021 del Consejo de Superintendencia, Secretaría 2, por la cual se declara desierto el llamado de licitación pública PAC 29 2021, contratación de seguro contra todo riesgo plurianual, para su ratificación. Queda ratificado. Gracias, ministro. Gracias, ministro. Resolución número 321 de fecha 9 de diciembre del 2021 del Consejo de Superintendencia, Secretaría 2, por la cual se aprueba el procedimiento de selección de inmuebles y al mismo tiempo se adjudica el llamado a alocación de inmuebles determinado en el PAC 57-2021, alquiler de sede para el juzgado de primera instancia de la circunscripción judicial de Presidente Hayes, plurianual ad referéndum, para su ratificación. Queda ratificado. Gracias, ministro. Providencia 218, presentado en fecha 2 de diciembre del 2021, por la cual se elevan los antecedentes para la aprobación de los siguientes PAC. El número 1/2022, al llamado a contratación directa, mantenimiento correctivo de la red de datos de la Dirección del Registro de Automotores, contrato abierto plurianual por un valor de 60 millones a consideración para su aprobación. Se aprueba. Gracias, ministro. PAC número 2/2022, prioritario, corresponde al llamado a licitación de concurso de ofertas, servicios de provisión de alimentos para la Oficina de Atención Permanente y coordinación de juicios orales de la Corte Suprema de Justicia, contrato abierto plurianual por valor de 600 millones para su aprobación. PAC, gracias, ministro. PAC 3/2022, prioritario, llamado a licitación para el concurso de ofertas, provisión y colocación de alfombras, pisos de vinílicos, cortinas y tapetes para el Palacio de Justicia de Asunción y locales propios, contrato abierto al referéndum por un valor de 500 millones para su aprobación. Queda aprobado. PAC 4, gracias, ministro. PAC 4/2022, corresponde al llamado de contratación directa a servicio de limpieza y desagote de tanques de sanitarios portátiles, contrato abierto al referéndum por un valor de 108 millones de guaraníes para su aprobación. Tenemos a continuación, gracias, ministro, providencia número 219, presentado en fecha 2 de diciembre del 2021, elevando la nota número 1210 de la Dirección General de Administración y Finanzas, por la cual se solicita autorización para el otorgamiento de un poder especial irrevocable a favor de la compañía de seguros La Consolidada de Seguros con relación al siniestro número 2302/58 que afectó al rodado Toyota Hilux Chapa APF 589 para su aprobación. Igualmente tenemos la providencia 220,
del 2 de diciembre del 2021, elevando la nota de la Dirección General de Administración y Finanzas por la cual se solicita la autorización para el otorgamiento de un poder especial y irrevocable a favor de la compañía de seguro consolidada con relación al siniestro del Toyota Hilux con chapa número AAA número 780 para su aprobación. Queda aprobado. Resolución número 324, de fecha 9 de diciembre del 2021 del Consejo de Superintendencia, Secretaría 2, por la cual se adjudica el llamado a licitación pública nacional PAC 28/21, adquisición de cintas, tintas y tóner, contrato abierto plurianual para su ratificación. Queda ratificado. Resolución número 325, de fecha 9 de diciembre del 2021 del Consejo de Superintendencia, Secretaría 2, por la cual se adjudica el llamado a contratación directa PAC 52/21, adquisición de materiales de ferretería, contrato abierto plurianual para su ratificación. Queda ratificado. Resolución 326, de fecha 9 de diciembre del 2021 del Consejo de Superintendencia, Secretaría 2, por la cual se adjudica el llamado a licitación por concurso de ofertas PAC 30/21, servicio de ceremonial, contrato abierto plurianual para su ratificación. Queda ratificado. Resolución número 327, de fecha 9 de diciembre del 2021 del Consejo de Superintendencia, Secretaría 2, por la cual se declara desierto el llamado a licitación pública nacional PAC 43/21, mantenimiento preventivo y correctivo del sistema electromecánico, eléctrico, sistema de agua potable y desagüe del Palacio de Justicia de Asunción, contrato abierto plurianual para su ratificación. Queda ratificado. Resolución 328, de fecha 9 de diciembre del 2021 del Consejo de Superintendencia, Secretaría 2, por la cual se declara desierto el llamado a contratación servicio de ADN, contrato abierto plurianual ad referendum para su ratificación. Queda ratificado. Muy bien, con esto concluimos la sesión ordinaria de la Corte Suprema de Justicia del día de la fecha, agradeciendo a la señora ministra, señores ministros, señora secretaria y ciudadanos que siguieron esta transmisión. Tengan todos ustedes buen resto de jornada.